Bienvenido a la familia de Brain Tips. Es un orgullo y un honor tenerte aquí de vuelta. El día de hoy revisaremos y aprenderemos sobre la histología del ojo. Cabe recalcar que este gran proyecto no hubiera sido posible sin la orientación de nuestro tutor, el doctor Giovanni Cañar Lascano. Comencemos. El contenido de esta presentación se basará en estos tres puntos: generalidades del ojo, estructura general del ojo y estructura microscópica del ojo. En las generalidades del ojo se abarcarán temas como la generalidad del ojo en sí, la estructura general del ojo, las capas del globo ocular, los compartimientos oculares y el desarrollo embrionario del ojo. Por otra parte, en la estructura general del ojo se abarcarán las capas del globo ocular, los compartimentos intraoculares y el desarrollo embrionario del ojo. Y por otra parte, y para finalizar, vamos a revisar lo que es túnica fibrosa, túnica vascular, retina, cristalino, cuerpo vítreo y estructuras accesorias del ojo. Empezamos con las generalidades del ojo. El ojo es un órgano sensorial complejo que provee el sentido de la vista. En muchos aspectos, el ojo es similar a una cámara digital. Al igual que el sistema óptico de una cámara, la córnea y el cristalino del ojo capturan y enfocan la luz en forma automática. El iris también ajusta automáticamente el ojo a las diferencias de iluminación y de los campos visuales. En muchos aspectos, el sistema óptico del ojo es mucho más elaborado y complejo que el de una cámara. Por ejemplo, el ojo tiene la capacidad de seguir el desplazamiento de objetos en movimiento mediante los movimientos oculares coordinados. El ojo también puede proteger, mantener, autorreparar y limpiar su sistema óptico transparente. El detector luminoso en una cámara digital, que se conoce como el dispositivo acoplado de carga, consta de fotodiodos muy juntos que capturan, reúnen y convierten la imagen luminosa en una serie de impulsos eléctricos. Del mismo modo, las células fotorreceptoras en la retina del ojo detectan la intensidad y el color de la luz, que son las longitudes de onda de luz visible que son reflejadas por diferentes objetos, y codifican estos parámetros en impulsos eléctricos para su transmisión al cerebro del nervio óptico. La retina tiene otras capacidades más allá de las de un dispositivo acoplado a carga. Esta de aquí puede extraer y modificar impulsos específicos de la imagen visual antes de enviarlos al sistema nervioso central. Dado que los ojos son órganos pares, envían al cerebro dos imágenes levemente diferentes y superpuestas. Esto se conoce como los campos visuales. El cerebro se puede comparar con un ordenador que procesa las imágenes un poco diferente de cada ojo. Esta las separa en capas y las proyecta hacia la corteza visual primaria, que está situada en los lóbulos occipitales. Mecanismos nerviosos complejos coordinan los movimientos oculares, lo que nos permite percibir profundidad y distancia para lograr una imagen tridimensional. Por lo tanto, la forma que percibimos el mundo que nos rodea depende de una gran medida de los impulsos procesados dentro de la retina y del análisis e interpretación de estos impulsos por el sistema nervioso central. Seguimos con la estructura general del ojo. El ojo mide alrededor de 25 milímetros de diámetro. Está sostenido dentro de la cavidad orbitaria ósea por 6 músculos extrínsecos que controlan su movimiento. Una capa gruesa de tejido adiposo lo rodea parcialmente y lo amortigua mientras se mueve dentro de la órbita. Los músculos extraoculares están coordinados de manera que los ojos se mueven simétricamente alrededor de sus propios ejes centrales. Seguimos con las capas del globo ocular. La pared del globo ocular está compuesta por 3 capas o túnicas concéntricas. El globo ocular posee 3 cubiertas estructurales. La túnica fibrosa, que se conoce como esclerocórnea, que es la capa más externa, incluye la esclera, que es la porción blanca, y la córnea, que es la porción transparente. También tenemos a la túnica vascular, que es la capa media, también llamada uvea, y comprende la coroides y el estroma del cuerpo ciliar y del iris. Y finalmente tenemos a la retina, que es la capa más interna y comprende un epitelio pigmentario externo, una retina nerviosa interna,
y el epitelio del cuerpo ciliar y del iris. La retina nerviosa está en continuidad con el sistema nervioso central a través del nervio óptico. La túnica fibrosa consiste en la córnea transparente y la esclera blanca y opaca. La córnea ocupa la sexta parte anterior del globo ocular. En esta región, que puede compararse con una ventana, la superficie del ojo describe una prominencia o convexidad. La córnea está en continuidad con la esclera. La esclera está compuesta por tejido conjuntivo denso fibroso que provee puntos de fijación para los músculos extrínsecos del ojo. La esclera constituye el blanco de los ojos. En los niños, esta tiene un tinte ligeramente azulado debido a su delgadez. En los ancianos es de color amarillento por la acumulación de lipofuscina en sus células de la estroma. La túnica fibrosa rodea las dos túnicas interiores, salvo donde es perforada por el nervio óptico. La uvea, principalmente en la coroides, la capa vascular que provee las sustancias nutritivas de la retina. Los vasos sanguíneos y el pigmento melánico le imparten a la coroides un intenso color pardo oscuro. El pigmento absorbe y dispersa la luz reflejada para minimizar el brillo dentro del ojo. La coroides contiene muchos plexos venosos y estratos capilares y está adherida con firmeza a la retina. El borde anterior de la uvea continúa hacia adelante, donde forma el estroma del cuerpo ciliar y del iris. El cuerpo ciliar es un engrosamiento anular que se extiende hacia el interior del ojo, a la altura del límite esclerocorneal. Dentro de este cuerpo ciliar está el músculo ciliar, que es un músculo liso que es responsable de la acomodación del cristalino. La contracción de este músculo ciliar cambia la forma del cristalino para permitir que los rayos luminosos provenientes de diferentes distancias tengan su foco sobre la retina. El iris es un diafragma contráctil que se extiende sobre la superficie anterior del cristalino. Este también contiene músculo liso y células con pigmento, este pigmento es la melanina, que están dispersas entre el tejido conjuntivo. La pupila es el orificio circular central del iris. Esta de aquí aparece negra porque lo que se ve a través del cristalino es la región posterior del ojo, que está muy pigmentada. En el proceso de adaptación, la pupila cambia de tamaño para controlar la cantidad de luz que atraviesa el cristalino para alcanzar la retina. La retina tiene dos componentes, la retina nerviosa y el epitelio pigmentario. La retina es una capa fina y delicada que tiene dos componentes. La retina nerviosa, que es la capa interna que contiene los receptores fotosensibles y redes neuronales complejas. Y el epitelio pigmentario de la retina, que podemos distinguirlo aquí con las siglas EPR, que es la capa externa compuesta por un epitelio simple cúbico cuyas células poseen melanina. Por fuera, la retina está apoyada sobre la coroides. Por dentro, esta está asociada con el cuerpo vítreo. La retina nerviosa consiste en gran parte en células fotorreceptoras llamadas bastones y conos de la retina e interneuronas. La información visual codificada por los bastones y los conos se envía del cerebro a través de impulsos transmitidos por el nervio óptico. Ahora vamos a hablar sobre los compartimientos intraoculares. Las capas del globo ocular y el cristalino forman los límites de las tres cámaras que tiene el ojo, y son las siguientes. La cámara anterior, que es el espacio que hay entre la córnea y el iris. La cámara posterior, que es el espacio que hay entre la superficie posterior del iris y la superficie anterior del cristalino. Y la cámara vítrea, que es el espacio que hay entre las células de superficie posterior del cristalino y la retina nerviosa. La córnea, las cámaras anterior y posterior y su contenido constituyen el segmento anterior del ojo. La cámara vítrea, la retina visual y el epitelio pigmentario, la parte posterior de la esclera y la uvea constituyen el segmento posterior. Los medios ópticos de difracción modifican el trayecto de los rayos luminosos para enfocarlos sobre la retina. A medida que atraviesan los componentes del ojo, los rayos luminosos se refractan. Esta refracción enfoca estos rayos sobre las células fotorreceptoras de la retina. 4 componentes transparentes del globo ocular, los llamados medios ópticos de difracción o aparato dióptrico,
alteran el trayecto de los rayos luminosos. Aquí encontramos lo que son la córnea, que es la ventana en la superficie anterior del ojo, el humor acuoso, que es el líquido que hay entre las cámaras anterior y posterior, el cristalino, que es la estructura biconvexa transparente suspendida de la superficie interna del cuerpo ciliar por un anillo de fibras radiales llamado zónula de zinc, y el cuerpo vítreo, que está compuesto por una sustancia gelatinosa transparente que llena la cámara vítrea y actúa como amortiguador que protege la frágil retina durante los movimientos oculares rápidos y contribuye a mantener la forma del ojo. Casi el 99% del cuerpo vítreo es agua, con proteínas solubles, hialuronano, glucoproteínas, fibrillas colágenas muy dispersas y vestigios de otras proteínas insolubles. El componente líquido del cuerpo vítreo se denomina humor vítreo. La córnea es el principal elemento de refracción del ojo. Este de aquí tiene un índice de refracción de 1.37. El segundo en importancia para la córnea en lo que se refiere a la refracción es el cristalino, debido a que a su elasticidad la forma del cristalino puede sufrir cambios leves en respuesta de la tensión del músculo ciliar. Estos cambios de aquí son importantes en la acomodación para el enfoque adecuado de los objetos cercanos. El humor acuoso y el cuerpo vítreo solo desempeñan papeles menores en la refracción. Sin embargo, el humor acuoso cumple una función importante en lo que corresponde al suministro de sustancias nutritivas a dos estructuras avasculares, el cristalino y la córnea. Además de transmitir luz, el cuerpo vítreo ayuda a mantener la posición del cristalino y contribuye a conservar la retina nerviosa en contacto con lo que corresponde al epitelio pigmentario. Vamos también a ver ahora sobre el desarrollo embrionario del ojo. Para comprender las relaciones estructurales y funcionales poco habituales que tiene el ojo, es útil estudiar cómo se forma en el embrión. Los tejidos oculares derivan del neuroectodermo, del ectodermo de revestimiento y del mesodermo. En el día 22 del desarrollo humano, los ojos son visibles como depresiones poco profundas, los llamados surcos o ranuras ópticas. En los pliegues neurales a la altura del extremo craneal del embrión, cuando se cierra el tubo neural, estos surcos pares se agrandan para formar las llamadas vesículas ópticas. A medida que cada vesícula óptica crece lateralmente, la conexión con el prosencéfalo se adelgaza y forma un pedículo óptico, mientras que el ectodermo de revestimiento suprabyacente aumenta de espesor para formar la placoda del cristalino. A estos fenómenos le sigue la invaginación concomitante de las vesículas ópticas y las placodas del cristalino. La invaginación de la vesícula óptica determina que aparezca una estructura de dos capas con forma de copa. Esta de aquí es llamada cúpula óptica. La capa interna se convierte en la retina nerviosa. La capa externa se convierte en el epitelio pigmentario. El mesénquima que rodea la copa óptica da lugar a la esclera. La invaginación de la región central de cada placoda del cristalino produce las vesículas del cristalino. En la quinta semana del desarrollo, la vesícula del cristalino se separa del ectodermo de revestimiento y queda ubicada en la boca de la cúpula óptica. Después de que la vesícula de cristalino se desprende del ectodermo superficial, este mismo sitio vuelve a aumentar de espesor para formar el epitelio corneal. Entonces, las células mesenquimatosas de la periferia dan origen al endotelio y a la estroma corneal. Los surcos que contienen vasos sanguíneos derivados del mesénquima se desarrollan a lo largo de la superficie inferior de cada cúpula y de cada pedículo óptico. Este surco es conocido como fisura coroidea y permite que la arteria hialoidea llegue a la cámara interior del ojo. Esta arteria y sus ramas irrigan la cámara interior de la cúpula óptica, la vesícula del cristalino y el mesénquima dentro de la cúpula óptica. La sangre abandona estas estructuras a través de la vena hialoidea. Las porciones distales de los vasos hialoideos se degeneran, pero los segmentos proximales perduran como arteria y venas centrales de la retina. Hacia el final de la séptima semana, los bordes de la fisura coroidea se fusionan y sobre la vesícula del cristalino se forma un orificio redondeado, la futura pupila. La capa externa de la cúpula óptica forma una sola capa de células pigmentadas. La pigmentación comienza hacia el final de la quinta semana.
La capa interna sufre una diferenciación compleja que la transforma en 9 capas de la retina nerviosa: las células fotorreceptoras, conos y bastones, así como las células bipolares, amácrinas y ganglionares, y las fibras nerviosas ya aparecen en el séptimo mes. La depresión macular comienza a desarrollarse durante el octavo mes y no se completa hasta unos 6 meses después del nacimiento. Durante el tercer mes, el crecimiento de la cúpula óptica origina lo que corresponde al cuerpo ciliar y el futuro iris, que forma un epitelio estratificado por delante del cristalino. El mesodermo situado por fuera de esta región se convierte en el estroma del cuerpo ciliar y del iris. Ambas capas epiteliales del iris se pigmentan. Sin embargo, en el cuerpo ciliar solo la capa externa está pigmentada. Al nacer, el iris es de color azul claro en las personas de piel clara, debido a que no suele haber pigmentación. Los músculos del esfínter de la pupila y el dilatador de la pupila se desarrollan durante el sexto mes, como derivados del neuroectodermo de la capa externa de la cúpula óptica. Bueno, vamos a ver ahora sobre la estructura microscópica del ojo. La córnea está compuesta por 5 estratos, 3 capas celulares y 2 capas no celulares. Las 5 capas de la córnea que se ven en un corte transversal son el epitelio corneal, la membrana de Bowman, el estroma corneal, la membrana de Descemet y el endotelio corneal. El epitelio corneal corresponde al epitelio plano estratificado sin estrato córneo, que consiste en unas 5 capas de células y mide alrededor de 50 micras, de lo que corresponde de espesor medio. Se continúa con el epitelio conjuntival, que tapiza la esclera contigua. Debemos destacar que el epitelio de la córnea tiene una capacidad regenerativa notable, con un tiempo de recambio de unos 7 días aproximadamente. Las verdaderas células madres del epitelio corneal residen en el limbo esclerocorneal, que es el límite entre la córnea y la esclerótica. Además, es importante conocer que la gran cantidad de terminaciones nerviosas libres en el epitelio corneal se imparten una sensibilidad extrema al tacto. La membrana de Bowman, también conocida como membrana basal anterior, es una lámina homogénea, apenas fibrilar, que mide de unas 8 micras a 10 micras, correspondientes a su espesor. Se encuentra entre el epitelio corneal y el estroma corneal subyacente, y termina abruptamente en el limbo esclerocorneal. Las fibras colágenas de la membrana de Bowman tienen un diámetro de lo que corresponde a unas 18 micras, y están orientadas al azar. Esta de aquí actúa como una barrera contra la diseminación de las infecciones. Esta barrera de aquí no se regenera, y por lo tanto, si está lesionada, se forma una cicatriz opaca que puede afectar a la visión. La estroma corneal, también llamada sustancia propia, se compone de unas 60 laminillas delgadas. Cada laminilla consta de haces paralelos de fibrillas colágenas, y entre las laminillas hay capas casi completas de fibroblastos aplanados y finos. Las fibrillas miden aproximadamente unas 23 micras de diámetro y hasta 1 centímetro de longitud. La sustancia fundamental contiene proteoglucanos corneales, que están formados por glucosaminoglucanos sulfatados, sobre todo aquel que corresponde al queratán sulfato y al condroitin sulfato, que se encuentran unidos de una manera covalente a la proteína de corina. La membrana de Descemet o membrana basal posterior es la lámina basal de las células endoteliales de la córnea, con un espesor que puede alcanzar las 10 micras. Esta membrana separa el endotelio corneal del estroma corneal. La membrana de Descemet se extiende periféricamente por debajo de la esclera con una malla trabecular formando el ligamento pectíneo. Las hebras que parten de este ligamento penetran en el músculo ciliar y en la esclera y pueden contribuir a mantener la curvatura normal de la córnea al ejercer tensión sobre esta membrana de Descemet. El endotelio corneal es una capa simple de células aplanadas que tapiza la superficie de la córnea, que limita la cámara anterior, el cual permite el intercambio metabólico entre la córnea y el humor acuoso. Las células están unidas por una
por una zonulae, una zona adherente que está bien desarrollada, una zona occludens bastante permeables y desmosomas. Casi todos los intercambios metabólicos de la córnea se producen a través del endotelio. Las células endoteliales contienen muchas mitocondrias y vesículas, un extenso retículo endoplasmático rugoso y un aparato de Golgi. Tienen actividad endocítica y realizan un transporte activo. La esclera es una capa opaca que está compuesta principalmente por tejido conjuntivo denso, que contiene haces colágenos, haces aplanados que transcurren en varias direcciones y en planos paralelos a su superficie. Tanto los haces colágenos como las fibrillas que lo componen son de diámetro y disposición irregular. La opacidad de la esclera, al igual que la de otros tejidos conjuntivos densos, se debe principalmente a la irregularidad de su estructura. La esclera está perforada por vasos sanguíneos, nervios y el nervio óptico. Su espesor es de aproximadamente 1 milímetro en la parte posterior, de 0,3 milímetros a 0,4 milímetros en lo que corresponde a la parte ecuatorial y de 0,7 milímetros a la altura del margen o del limbo esclerocorneal. La esclera se divide en tres capas de límites poco definidos. La lámina epiesclera, que es la capa externa del tejido conjuntivo laxo contigua al tejido adiposo periorbitario. Sustancia propia, que es la esclera propiamente dicha, o cápsula de Tenon, que es la fascia conjuntiva que reviste el globo ocular y está compuesta por una red densa de fibras colágenas, fibras gruesas, y lo que corresponde a la lámina supracoroides, que corresponde a la superficie interna de la esclera. Se encuentra junto a la lámina coroides y contiene fibras colágenas más delgadas y fibras elásticas, así como fibroblastos, melanocitos, macrófagos y otras células del tejido conjuntivo. La túnica vascular consiste en tres capas, de atrás hacia adelante son coroides, cuerpo ciliar y el iris, formando juntas una capa pigmentada. El iris se origina en el límite anterior del cuerpo ciliar y está adherido a la esclera unos 2 milímetros por detrás del límite esclerocorneal. La pupila es el orificio central de este disco delgado. Bueno, el esfínter de la pupila, el esfínter pupilar, está inervado por nervios parasimpáticos y el músculo dilatador de la pupila está bajo control nervioso simpático. El tamaño de la pupila es controlado por la contracción de los músculos del esfínter de la pupila y el dilatador de la pupila. El músculo esfínter de la pupila es una banda circular de células musculares lisas que está inervado por nervios parasimpáticos transmitidos en el nervio oculomotor común, que es el nervio craneal 3, y es responsable de la reducción del tamaño de la pupila en respuesta a una luz brillante. Mientras que el músculo dilatador de la pupila, que es una lámina delgada de vaginaciones contráctiles de células mioepiteliales pigmentadas con orientación radial que constituyen el epitelio pigmentado anterior del iris, este músculo de aquí está inervado por los nervios simpáticos del ganglio cervical superior y su función es aumentar el tamaño de la pupila en respuesta a la luz débil. El cuerpo ciliar es la porción anterior engrosada de la túnica vascular y está situado entre el iris y la coroides. El cuerpo ciliar es la porción anterior engrosada de la túnica vascular y está situado entre el iris y la coroides. La capa de este cuerpo ciliar son semejantes a las del iris y consiste en un estroma y un epitelio. La estroma se divide en dos capas, una capa externa del músculo liso, el músculo ciliar, que forma la mayor parte del volumen del cuerpo ciliar, una región vascular interna que se extiende dentro de los procesos ciliares. El músculo ciliar está organizado en tres porciones o grupos funcionales de fibras musculares lisas. La porción meridional o longitudinal consiste en fibras musculares externas que se dirigen hacia atrás y se introducen en el estroma de la coroides. La función principal de estas fibras es estirar las coroides. También puede contribuir a abrir el ángulo iridocorneal y facilitar el drenaje del humor acuoso. En segunda porción tenemos la porción radial, que es oblicua, consiste en haces de fibras musculares más profundas que se irradian de una manera similar a un abanico para insertarse en el cuerpo ciliar. Su contracción hace que el cristalino se aplane y por tanto pueda enfocarse para la visión distante. Y por último, tenemos la porción circular o esfinteriana, que consiste en haces de las fibras musculares internas que se encuentran orientadas en un patrón circular para formar un esfínter
y su contracción reduce la tensión sobre el cristalino y permite que éste se acomode para la visión cercana. Los procesos ciliares son evaginaciones del cuerpo ciliar a manera de crestas, desde los cuales emergen fibras zonulares que se extienden hacia el cristalino. En los procesos ciliares hay dispersas fibras elásticas y macrófagos con gránulos de pigmento de melanina. El epitelio ciliar tiene tres funciones principales. La primera, que es la secreción del humor acuoso, la participación en la barrera hematoacuosa y finalmente tenemos a la secreción y anclaje de las fibras zonulares que forman el ligamento suspensorio del cristalino. El humor acuoso deriva del plasma y mantiene la presión intraocular. El humor acuoso tiene una composición iónica semejante a la del plasma, pero contiene menos de 0,1% de proteínas. El humor acuoso sale del cuerpo ciliar hacia el cristalino y a continuación pasa entre este y el iris, antes de llegar a lo que corresponde a la cámara anterior del ojo. En la cámara anterior del ojo, el humor acuoso pasa lateralmente al ángulo formado entre la córnea y el iris. Aquí se filtran los tejidos del limbo conforme entra en los espacios laberínticos. Estos espacios se encuentran entre la malla trabecular y finalmente alcanza el conducto de Schlemm. El recambio normal del humor acuoso en el ojo humano corresponde a alrededor de 1.5 horas a 2 horas. Tenemos que la coroides es la porción de la túnica vascular que cubre la retina. La coroides es una lámina vascular de color pardo oscuro, que posee un espesor aproximado de unos 0,25 milímetros en la parte posterior y de 0,1 milímetros en la parte anterior. Esta de aquí se encuentra entre la esclera y la retina. En la coroide se distinguen dos capas: capas coriocapilar, que es una lámina vascular interna, y la membrana de Burch, una lámina delgada, amorfa e hialina. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que corresponde a la retina y el cristalino. La retina es la capa más interna del globo ocular y deriva de las capas internas y externas de la cúpula óptica. Esta está compuesta por dos capas básicas: la retina nerviosa o retina propiamente dicha, que es la capa interna que contiene los fotorreceptores, y el epitelio pigmentario, que es la capa externa contigua que se encuentra adherida con firmeza a la capa coriocapilar de la coroides a través de la membrana de Burch. En la retina nerviosa se distinguen dos regiones o dos porciones con diferentes funciones. La región no fotosensible o porción no visual, que se sitúa por delante de la ora serrata y reviste la superficie interna del cuerpo ciliar y la superficie posterior del iris. La región fotosensible o porción óptica, que reviste la superficie interna del ojo por detrás de la ora serrata, excepto donde ésta es perforada por el nervio óptico. El sitio donde el nervio óptico se une a la retina se llama disco óptico o papila óptica. Debido a que el disco óptico aparece de células fotorreceptoras, es un punto ciego en el campo visual. La fobia que es central, es una depresión poco profunda situada a unos 2.5 milímetros laterales con agregar a la papila óptica, y es la zona de mayor agudeza visual. El eje visual del ojo pasa a través de la fobia, una zona con pigmentación amarillenta llamada mácula lútea, rodea esta fobia. En términos relativos, la fobia es la región de la retina que contiene la concentración mayor y la disposición mejor ordenada de los elementos visuales. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre las capas de la retina. Entre las capas de la retina existen diferentes tipos de neuronas y células de sostén que se pueden clasificar en 4 grupos de células: las células fotorreceptoras, que son los conos y los bastones de la retina; las neuronas de conducción, que son las células bipolares y células ganglionares; las neuronas de asociación y otras neuronas, que son las células horizontales, las células centrífugas, las células interflexiformes y las células amácrinas; y las células de sostén, que son también llamadas como células de la glía, y que son las células de Müller, la microglía y los astrocitos. La disposición y las asociaciones específicas de los núcleos y las evaginaciones de estas células específicas hacen que la retina esté organizada en 10 capas que se identifican con el microscopio óptico. Desde afuera hacia adentro son las siguientes capas. Tenemos que la primera capa que vamos a encontrar es el epitelio pigmentario.
que consiste en una sola capa de células cúbicas de aproximadamente unos 14 milímetros de ancho por 10 milímetros a 14 milímetros de alto. Poseen extensiones que rodean las evaginaciones de los conos y bastones. Las células se localizan sobre la membrana de la capa de Bruch de la coroides y están adheridas por complejos de unión, complejos compuestos por uniones de hendidura y son ulna-occludens y adherentes. Estos complejos de unión son el sitio de la barrera hematorretiniana. Entre sus funciones está la absorción de la luz que atraviesa la retina nerviosa para impedir su reflexión y el brillo resultante, el aislamiento de las células retinianas de las sustancias transportadas en la sangre, que este epitelio es un componente importante de la barrera hematorretiniana formada por las uniones herméticas entre las células del epitelio pigmentario, la participación en la restauración de la fotosensibilidad de los pigmentos visuales que se disociaron en respuesta a la luz. En las células del epitelio pigmentario está el aparato metabólico para la síntesis del pigmento visual y la fagocitosis y eliminación de los discos membranosos de los conos y bastones de las células fotorreceptoras de la retina. La segunda capa corresponde a la capa de los conos y los bastones. Esta de aquí se extiende desde la capa externa de la retina nerviosa hacia el epitelio pigmentario. Son los segmentos externos de las células fotorreceptoras cuyos núcleos forman la capa celular externa de la retina. Los bastones y conos están organizados en la forma de una empalizada, por lo tanto en el microscopio óptico aparecen como estrías de forma vertical. La retina contiene alrededor de 120 millones de bastones y 7 millones de conos que no se distribuyen por igual en toda la porción fotosensible de la retina. En la fobia central se detecta mayor densidad de conos, lo que corresponde a una mayor agudeza visual y mejor visión de los colores. La mayor densidad de bastones está por fuera de la fobia central y esta disminuye en forma constante hacia la periferia de la retina. Y finalmente, no hay bastones en la fobia central ni en el disco óptico, ya que este está desprovisto de cualquier tipo de fotorreceptor. Hay que mencionar que cada fotorreceptor, o sea, cada cono, cada bastón, está compuesto por tres partes. En lo que corresponde al segmento externo, que es más o menos cilíndrico o cónico, y esta porción del fotorreceptor está en relación estrecha con las microvellosidades que sobresalen de las células epiteliales del pigmento contiguo. El pedículo de conexión es la segunda parte y este de aquí contiene un cilio compuesto por 9 dobletes periféricos de microtúbulos que parten desde el cuerpo basal. El pedículo de conexión aparece como la región estrecha de la célula que une el segmento interno con el externo. En esta región, una prolongación delgada que se afina a su extremidad llamada proceso calicial se extiende desde el extremo distal del segmento interno para rodear la porción proximal del segmento externo. Y el segmento interno que se divide en un elipsoide externo y una porción mioide interna que contiene una dotación de gránulos típicos de células activas en la síntesis de proteínas. Esta parte de aquí hay que decir que los microtúbulos se distribuyen por todo el segmento interno y en la parte elipsoide externa muchas raicillas fibrosas con estriaciones transversales se pueden extender desde el cuerpo basal entre las mitocondrias. La diferencia básica en la estructura entre discos de los conos y los bastones, es decir, su continuidad con la membrana plasmática, se relaciona con los medios apenas distintos por los cuales renuevan los pigmentos visuales en estos tipos de células. La rodopsina, recién sintetizada, se incorpora en la membrana de los discos de los bastones a medida que estos se forman en la base del segmento externo. En su avance, un disco tarda varios días en llegar al extremo libre de este segmento. En cambio, si bien en los conos las proteínas visuales se producen de manera continua, estas se incorporan en los discos ubicados de cualquier parte del segmento externo. En cambio, en los bastones todas las mañanas se produce una eliminación brusca de discos. Cuando después de un periodo de sueño vuelve a entrar la luz en los ojos, el momento de la eliminación de los discos en los conos es más variable. El proceso también permite a estos receptores eliminar el exceso de membrana. Si bien no se entiende por completo, el proceso de eliminación en los conos también altera el tamaño de los discos. De modo que mientras estos se liberan desde el extremo distal, los conos pueden mantener su forma característica. Bueno, la tercera capa corresponde a la membrana limitante externa. Esta de aquí no es una membrana verdadera, es una hilera de cédula adherente que une los extremos apicales de las células de Müller entre sí y en los bastones y los conos contiguos.
Dado que terminan en la base de los segmentos interiores de los receptores, las células de Müller definen la ubicación de esta capa. Por lo tanto, las invaginaciones de sostén de las células de Müller sobre las que están apoyados los conos y bastones son perforadas por segmentos internos y externos de las células fotorreceptoras. Se cree que esta capa es una barrera metabólica que restringe el paso de las moléculas grandes hacia las capas internas de la retina. La cuarta capa es la capa nuclear externa. Esta de aquí corresponde a la región del citoplasma de los bastones que contiene el núcleo y está separada por el segmento interno por un istmo citoplasmático estrecho. En los conos, los núcleos se encuentran cerca de los segmentos externos y no hay estrechamiento como en los bastones. Los núcleos de los conos se tienen pálidamente y son más grandes y ovalados que la de los bastones. Los núcleos de los bastones están rodeados solo por un reborde estrecho de citoplasma. Por el contrario, el citoplasma que rodea los conos es bastante grueso. La quinta capa que tenemos es la capa plexiforme externa. Esta de aquí está formada por evaginaciones de los bastones y de los conos y de las células horizontales interplexiformes, amácrinas y bipolares. Las evaginaciones permiten el acoplamiento eléctrico entre las células fotorreceptoras y estas interneuronas especializadas a través de sinapsis. Una prolongación fina se extiende desde la región del núcleo de cada bastón o de cada cono hasta una porción terminal expandida de varias evaginaciones laterales pequeñas. La porción expandida se llama esférula en los bastones y pedículo en los conos. Lo normal es que muchas células fotorreceptoras converjan de una célula bipolar y formen redes nerviosas intercomunicadas. Sin embargo, los conos, que están situados en la fobia central, establecen sinapsis con una sola célula bipolar. La fobia también es singular porque allí las capas nerviosas internas de la retina están tan comprimidas que las células fotorreceptoras se orientan de manera oblicua. Las evaginaciones celulares dendríticas horizontales establecen sinapsis con las células fotorreceptoras en toda la retina y así contribuyen a formar las conexiones neuronales complejas de esta capa. La siguiente capa, la sexta capa, es la capa nuclear interna. Esta de aquí está compuesta por los núcleos de las células horizontales, amácrinas, bipolares, interplexiformes y de Müller, y tienen orientaciones distintas. Por una parte, las células bipolares, sus evaginaciones se extienden hasta las capas plexiforme interna y externa. En las regiones periféricas de la retina, los axones de las células bipolares pasan en cada capa plexiforme interna, donde establecen sinapsis con varias células ganglionares, y a través de estas conexiones las células bipolares establecen relaciones sinápticas con múltiples células en cada capa, excepto con la fobia central, donde las sinapsis serían con una sola de las células ganglionares para permitir la agudeza visual y una mejor agudeza visual y recepción. Por otro lado, las células horizontales, sus evaginaciones se extienden hasta la capa plexiforme externa, donde se entremezclan con las evaginaciones de las células bipolares. Las células establecen sinapsis con las esférulas de los bastones, los pedículos de los conos y las células bipolares. Se cree que este acoplamiento eléctrico de las células afecta el umbral funcional entre conos y bastones y células bipolares. Por otra parte, tenemos las células amácrinas, que sus evaginaciones pasan hacia adentro y contribuyen a una interconexión celular compleja. Se ramifican ampliamente para establecer sinapsis con axones de células bipolares y dendritas de las células ganglionares. Además de las células bipolares y ganglionares, las células amácrinas realizan sinapsis en la capa plexiforme interna con células interplexiforme y otras células amácrinas. Y finalmente tenemos a las células interplexiformes, cuyas evaginaciones establecen sinapsis en las capas plexiformes interna y externa. Estas células transmiten impulsos desde la primera hacia la segunda. Como séptima capa tenemos a la capa plexiforme interna. Esta capa plexiforme interna consta de conexiones sinápticas entre axones de neuronas bipolares y dendritas de células ganglionares. También contiene sinapsis entre evaginaciones entrelazadas de células amacrinas y neuronas bipolares ganglionares e interplexiformes. El trayecto de las evaginaciones es paralelo a la membrana limitante interna, por lo que éstas adquieren el aspecto de estriaciones horizontales. La octava capa corresponde a la capa ganglionar. La capa ganglionar está compuesta por los somas de neuronas multipolares grandes que miden alrededor de 30 milímetros de diámetro. Estas células nerviosas poseen un núcleo redondeado, pálido, con muchos prominentes y corpúsculos de níquel en su citoplasma.
Del soma neuronal redondeado surge una prolongación axónica que continúa hasta abandonar el ojo como parte del nervio óptico. Las dendritas se ramifican por el extremo opuesto de la célula dentro de la capa plexiforme interna. En las regiones periféricas de la retina, una sola célula ganglionar puede hacer sinapsis con un centenar de células bipolares. Muy por el contrario, en la mácula lútea que rodea la fobia central, las células bipolares son más pequeñas y en general hay una sola sinapsis entre cada una de ellas. En la mayor parte de la retina, las células ganglionares contienen un solo estrato de células. Sin embargo, en la mácula se apilan para formar hasta 8 estratos, aunque desaparecen a la altura de la fobia central. Y estas se encuentran dispuestas en las células ganglionares, donde hay células gliales pequeñas con núcleos hipercromáticos. La novena capa corresponde a la capa de las fibras del nervio óptico. Esas son evaginaciones axónicas de las células ganglionares que forman una capa aplanada paralela a la superficie de la retina. Aumenta de espesor conforme los axones convergen en el disco óptico. Y los axones son evaginaciones amielínicas delgadas que miden hasta 5 milímetros de diámetro. Los vasos retinianos, incluida la red capilar superficial, están principalmente en esta capa. Finalmente, tenemos a la décima capa, que es la membrana limitante interna. La membrana limitante interna forma el límite interno de la retina. Además, es la lámina basal de las células de Müller. En las personas más jóvenes, los reflejos de la membrana limitante interna producen el brillo retiniano que se ve durante el examen oftalmoscópico del ojo. En las personas mayores se puede formar una hoja semitranslúcida de células y matriz extracelular en la superficie interna de la retina, en conjunción con la membrana limitante interna. Este trastorno de aquí se llama membrana epirretiniana, que se conoce en las siglas MER, o pliegue macular, y es la causa de los síntomas clínicos variables, incluida la distorsión óptica y la visión borrosa. Por otra parte, tenemos al cristalino, que el cristalino es una estructura biconvexa, avascular y transparente. Está suspendido de los bordes del cuerpo ciliar y de las fibras ondulares. La transición de las fibras ondulares determina que el cristalino se aplane. Y la liberación de la tensión hace que el cristalino se abombe o acomode para refractar los rayos luminosos originados cerca del ojo para que se formen sobre la retina. El cristalino tiene 3 componentes principales. Las capas del cristalino corresponden a la cápsula del cristalino, que es una lámina basal gruesa de entre 10 milímetros y 20 milímetros de espesor, producida por las células del epitelio anterior. La otra capa es el epitelio subcapsular, que es una capa cúbica de células epiteliales de cristalinos presentes solo en la superficie anterior del cristalino. En el centro de este, las células epiteliales están en reposo. Sin embargo, en la periferia, cerca de la zona ecuatorial del cristalino, las células epiteliales proliferan y migran a lo largo de la cápsula posterior del cristalino para diferenciarse en células fibrosas del cristalino maduras. Y finalmente, la otra capa corresponde a las fibras del cristalino, que derivan de células epiteliales del cristalino. Conforme las células fibrosas del cristalino se diferencian, sufren una elongación masiva y pierden todos sus orgánulos, incluidos los núcleos que forman la zona libre del orgánulo. La cápsula del cristalino está compuesta principalmente de colágeno tipo 4 y protoglucanos, que esta capa de aquí es elástica. Es más gruesa en la zona ecuatorial, donde se fijan las fibras de la zónula. Las uniones de hendiduras conectan las células cúbicas del epitelio subcapsular, tienen pocos orgánulos citoplasmáticos y se tiñen pálidamente. La región apical de la célula está orientada hacia el centro del cristalino y hacia las fibras del cristalino, con las que forman complejos de unión. Este cristalino de aquí aumenta de tamaño durante el crecimiento normal y después continúa la producción de nuevas fibras a un ritmo cada vez menor durante toda la vida. Las fibras del cristalino, las fibras nuevas, desarrollan a partir de células epiteliales subcapsulares situadas cerca de la zona ecuatorial. Las células de esta región aumentan en altura y después se diferencian en fibras del cristalino. Conforme estas fibras se desarrollan, las fibras del cristalino se alargan mucho y aparecen como estructuras finas y aplanadas. Estas células pierden sus núcleos y otros orgánulos y se llenan de proteínas llamadas cristalinas. Las fibras del cristalino maduras alcanzan una longitud de 7 milímetros a 10 milímetros y un ancho de 8 a 10 milímetros y un espesor de 2 milímetros. En el cristalino adulto, solo las fibras del cristalino de la región ultraperiférica mantienen su núcleo y sus orgánulos.
Cerca del centro, el núcleo del cristalino, las fibras se comprimen y se condensan en un grado tal que se torna imposible reconocerlas individualmente. El núcleo del cristalino es una zona libre de orgánulos y se compone de células establecidas durante el desarrollo embrionario y fetal. Las fibras del cristalino se unen en sus extremos apical y basal mediante uniones especializadas llamadas suturas, y a pesar de su densidad y contenido proteico, es normal que el cristalino sea transparente. Ahora, para finalizar, vamos a ver lo que es el cuerpo vítreo, que esto de aquí es, en cuanto a este cuerpo vítreo, debemos saber que la estructura ocupa la cámara vítrea y que luce como una sustancia gelatinosa homogénea gracias a a su composición, que es dada 99% por agua, colágeno y glucosaminoglucanos. Podemos encontrar hialocitos en pequeñas cantidades, como también fibroblastos y macrófagos en la periferia. Además, encontramos al remanente del canal por el que pasa la arteria hialoidea durante el desarrollo ocular, el cual se denomina conducto de Cloquet o conducto hialoideo. Entre los últimos temas a tratar debemos revisar las estructuras accesorias del ojo. En primer lugar está la conjuntiva, que es una membrana mucosa compuesta de epitelio cilíndrico estratificado con células caliciformes y que se divide en una conjuntiva palpebral y ocular, dependiendo de su ubicación. Por ejemplo, la palpebral se encuentra revistiendo la superficie interna de los párpados, mientras que la ocular se encuentra sobre la esclera, desde el margen periférico de la córnea. En segundo lugar tenemos a las estructuras relacionadas con el párpado, como lo es el tarso, ubicado dentro del párpado y compuesto por tejido fibroso y elástico, elástico denso para brindar flexibilidad al mismo. También en su borde superior se fija otra estructura conocida como músculo de Müller, compuesto por fibras musculares lisas. Y por último encontramos el músculo elevador del párpado superior, que como su nombre lo dice, este levantará el pliegue palpebral superior. Además, en tercer lugar está el músculo orbicular del ojo, que cubrirá al tarso con sus fibras osteomusculares dispuestas de manera circular. Y finalmente las pestañas, que como ya sabemos son pelos cortos que se originan frente a los orificios de las glándulas del meibomio. Ahora vamos a hablar sobre las principales glándulas palpebrales. El párpado posee 4 glándulas principalmente. Las glándulas meibomio, o llamadas tarsales, debido a su ubicación dentro del tarso, se encuentran en el número de 20 a 25 y su función principal será producir secreciones sebáceas que mantendrán la película lagrimal, que evita la evaporación de la capa de lágrimas presentes con normalidad. La otra zona es la glándula de 6, al igual que las anteriores son glándulas sebáceas. Cuando estas sufren infecciones de tipo bacterianas, provocan lo que conocemos como orzuelo. Por otro lado, las glándulas apócrinas de las pestañas o las glándulas de Moll, que en esta vez son glándulas sudorípadas que poseen conductos excretores sinuosos no ramificados. Y por último, tenemos a las glándulas lagrimales accesorias, que son glándulas túbulo-alveolares compuestas cerosas que se clasifican en dos tipos según su ubicación. Las glándulas de Wolfram en relación con los párpados superiores y las glándulas de Krauss en relación con el fornix. Cabe recalcar que estas están inervadas por neuronas del sistema nervioso autónomo y que el neurotransmisor que influye en sus secreciones es el polipéptido intestinal vasoactivo. Bueno, aparte de las glándulas lagrimales accesorias, hay que darle un mayor enfoque a las glándulas lagrimales, ya que éstas se encargan de producir la mayor cantidad de lágrimas que las anteriores, para así cumplir su función de humedecer la córnea. Esta se encuentra ubicada en la porción lateral y superior de la órbita, por debajo de la conjuntiva, y los acinos que la conforman van a presentar células cilíndricas. La excreción de lágrimas comienza gracias al trabajo de células mioepiteliales que mandan estas al fornix del saco conjuntival, que está constituido por 12 conductos excretores. Desde aquí, el recorrido que seguirán las lágrimas será el siguiente. Primero los puntos lagrimales, el conductillo superior e inferior que se unirán para formar un conductillo lagrimal común para desembocar en un saco lagrimal y en un conducto nasolagrimal que termina en la cavidad nasal. Además de su función de humedecer, las lágrimas protegen a la córnea gracias a sus agentes bacterianos y protectores contra los rayos ultravioleta. Por ejemplo, la película lagrimal, aparte de contener lípidos, enzimas, metabolitos y demás, dispone de proteínas como la lactoferrina que aumentan la actividad de los agentes antimicrobianos.
En el estudio anatómico de esta glándula se la puede dividir en dos porciones, la porción orbitaria y la porción palpebral. En cuanto a la primera, o sea, la porción orbitaria, su cara supralateral se apoya contra la fosa lagrimal de la órbita, mientras que su cara inframedial lo hace sobre la expansión del elevador del párpado. Y en cuanto a la porción palpebral, se relaciona con la porción orbitaria en su borde posterior y con el saco conjuntival en su borde posterior. Bueno, vamos a hablar sobre los movimientos del ojo. El movimiento del ojo está dado por la acción de 6 músculos extrínsecos, los cuales son 4 músculos rectos, un músculo inferior, un músculo medial y un músculo lateral. Sus nombres se deben a la posición respecto al bulbo ocular. Y los restantes son dos oblicuos, oblicuo superior y oblicuo inferior. En esta imagen de aquí podemos observar cómo cuatro de estos músculos, están siendo inervados en conjunto por el nervio oculomotor común, que corresponde al tercer par craneal, mientras que el oblicuo superior y el recto lateral reciben inervación por parte del nervio troclear y del nervio abducens respectivamente. Aquí podemos ver un cuadro que corresponde a la información de los músculos del ojo. El siguiente cuadro nos deja las siguientes conclusiones. Primero, que los 4 músculos rectos comparten un mismo origen, el cual es el anillo tendinoso común, mientras que cada músculo oblicuo tiene un origen propio y distinto del otro. Y como podemos ver, lo anterior ocurre de igual manera con sus inserciones. En cuanto al bulbo ocular, podemos concluir también en que los rectos medial, superior e inferior generan aducción, mientras que el recto lateral genera abducción. Ambos oblicuos generan abducción y la diferencia entre ellos es que uno genera elevación y el otro genera descenso del bulbo ocular. Y esto se repite en el caso de los rectos superior e inferior, en el que el superior genera una elevación del bulbo ocular, mientras que el inferior lo desciende. La bibliografía utilizada para esta presentación fueron el libro de histología de Ross, el libro de histología de Ham y la histología humana de Stephen Lowe. Los autores que conformaron este proyecto fueron José Manuel Zambrano, Javier Alberto Nerves Torres, María Daniela Sánchez y su expositor Francesco Laya Cabezas. Aquí les traemos un pequeño mapa conceptual, un resumen, donde podemos ver las partes más importantes que se han dicho a lo largo de toda esta intervención. Y también ofrecemos aquí 2 videos de Brain Tips de nuestro canal para proseguir con los estudios referentes a este tema. Tenemos aquí el video de los núcleos de los pares craneales y el video del sistema nervioso autónomo. Aquí adjuntamos los links para su futura revisión. Bueno, agradeciendo su tiempo, su atención. Esto fue todo nuestro proyecto. Quisiéramos que nos apoyen con su like, un comentario y nos ayuden a seguir creciendo. Y como saben, la familia de Brain Tips les da la bienvenida y muchas gracias.